4 minutos han pasado de las 2 de la tarde. Aquí estamos en este viernes 13 de junio, cerrando la semana para nosotros y también de alguna manera en Del Plata ya, ¿no? Con los programas que luego vendrán, pero palpitando este fin de semana que será largo porque el lunes es feriado en honor a Don Güemes y después tenemos, por supuesto, una semana más corta porque el 20 de junio, recordando a nuestro gran Manuel Belgrano y la bandera celeste y blanca, que tanto deberíamos, ¿no?, recordar el legado de Belgrano en esta época, en estos tiempos. Y arrancamos el programa con un invitado, con Marco Pozzi, secretario general del Sindicato de Aceiteros. Marco, querido, gracias por estar, gracias por venir. Gracias a vos, Carlito, por invitar. Mientras venía para la radio pensaba, con vos venimos hablando mucho de política, veníamos charlando en la previa de las elecciones 2023 y de Milei como un potencial presidente, y bueno, hoy con el diario del lunes, a 2 años, con Cristina condenada y ya esperando lo que indicaría la prisión domiciliaria y todo lo que socialmente eso puede llegar a generar, ¿no? ¿No avisorás, o al menos yo avisoro, un clima bastante tenso a nivel social? ¿Qué pensás vos desde Aceiteros y de tu visión gremial? Mirá, creo que sí, que hay un clima tenso desde que asumió. Creo que el presagio que habíamos hecho nosotros tenía que ver con que si a Milei le iba bien, a todo el resto nos iba a ir mal. Eso sucedió. De hecho, la clase trabajadora está con salarios de miseria. Hay una situación de extremo cinismo, porque en el mismo momento que el Garrahan hace una movilización defendiendo los puestos de trabajo, con discusiones salariales, echan 110 trabajadores del Posada. Hay una situación de cinismo cuando una diputada de La Libertad Avanza, creo que es diputada, sale a decir que con 360.000 pesos... Santillán, diputada, con 360.000 pesos un trabajador puede vivir dignamente. Hay un atropello a la democracia con esto que pasó con Cristina, que es totalmente repudiable, el hecho de que se use el aparato de justicia políticamente, partidariamente, porque hay sobrados hechos que dicen que la misma vara debería medirse el tema del soterramiento del Sarmiento de Macri, de la causa Correos, la causa Libra. Uh-huh. La vara no es la misma para todos y bueno, y creo que el gobierno avanza como lo pensamos nosotros que iba a avanzar, a veces más crudo, con mucha crueldad sobre los sectores que menos tienen. Y bueno, y nosotros seguimos buscando organizarnos desde la clase trabajadora, poder hacerle frente, recuperar un poco la dignidad que se merecen los trabajadores que hoy tienen laburo y ayudar a los compañeros que no tienen, como así también a los jubilados, a que puedan vivir un poco más dignamente, jubilados que le han sacado los remedios, que le han congelado el salario, que la discusión es si un bono de 70.000 pesos sí o 70.000 pesos no, cuando hoy sabemos que 70.000 pesos no cubre ni siquiera una semana de comida, ¿no? Vos al súper y gastás mucho más que eso para alimentarte con tu familia. Entonces creo que desde el cinismo, desde la crueldad, este gobierno viene construyendo un enojo, una bronca en la sociedad, en la clase trabajadora, que en algún momento se va a revelar, más allá de un hecho particular como este que te digo, que fue un atropello a la democracia. Uh-huh. Decías en el arranque, si a Milei, que lo que pensábamos, no le va bien, a nosotros nos va mal. Ahora, ¿a Milei le va bien o le va bien el relato y el no reconocimiento de muchos compañeros, muchos argentinos que lo han votado y no pueden creer lo que está pasando? Le va bien en el relato y en los hechos. Él vino a hacer una transferencia de riqueza del bolsillo de los trabajadores hacia los sectores más ricos del país, y en eso tiene un éxito tremendo con la mentira de la inflación, que sabemos que la inflación no es lo que mide, porque están midiendo con un sistema que ya tiene más de 20 años de uso y que hoy la situación familiar ha cambiado y que no alcanza a cubrir
el verdadero consumo de la familia, le va bien porque, insisto, porque volvió al fondo, volvió a pedir plata para cubrir la bicicleta financiera de los más ricos. Y lo que falta es que en la realidad este discurso que a él le va bien lo entiendan a los que no nos va bien. Esos mismos compañeros que vos decís lo han votado y bueno, en todo su derecho, porque democráticamente pueden elegir lo que quieren, se tienen que dar cuenta que también se puede elegir mal, pero que hacerse cargo significa salir a la calle, pelear por tu derecho, pelear por tu salario, pelear por tus condiciones, pelear por el otro, básicamente, que es lo que sería la patria, ¿no? La patria es el otro. En la previa ustedes plantaron la bandera, se plantaron de hecho ante la avanzada de la derecha y muchos gremios optaron por el silencio. Hoy con alegría, debo reconocerlo, veo que muchos sindicatos se están planteando una oposición al gobierno nacional e incluso se están rebelando con la CGT. ¿Cómo lo ves? Si lo ves esto. La verdad, estamos en vía de la conformación de un frente gremial, me parece que a nivel nacional, que va por fuera de la CGT. Creo que un poco también tiene que ver con un reclamo que nosotros de Aceitero lo hemos hecho tanto a nivel regional como a nivel nacional, que es dejar de pedirle peras al olmo, dejar de pedirle a la CGT que discuta y que luche por la necesidad de los trabajadores, los intereses de los trabajadores, y que se dedique a eso directamente, ¿no es cierto? Y me parece que ahora se están armando otras cosas, me parece que hay una conciencia diferente que atiende intereses de los compañeros en los lugares de trabajo y que puede proliferar en este tiempo que es tan hostil. En este tiempo hostil y que vos venís planteando como que en algún momento se va a dar la rebelión, si vale el término que mucho, personalmente, que mucho me gusta. Ahí, fíjate, Nico, la cámara, para que lo tome a Marcos, si podemos habilitar esa cámara que tenemos. La gente que está escuchando en el 93.5 no lo va a entender, pero la gente que está en el streaming tal vez sí. ¿Qué debe pasar? Porque en el 2001, sí, el cliff fue el bolsillo. Uh-huh. Que la gente te tocó el bolsillo, tocaste los ahorros y salieron a romper todo. ¿Qué tiene que pasarnos en este momento, donde el bolsillo está tocado? Porque de hecho, un 19.5 de inflación interanual, como plantean, yo me río, no debería producirnos risa, pero es para reírse. ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad argentina haga ese clic? Y después te hago una segunda pregunta, que va contra el manual del periodismo, pero ¿qué viene? Digo, porque ¿dónde está la oferta? ¿Dónde está la oferta para contrarrestar esta avanzada de la derecha? Mirá, me parece que la mayoría de las crisis sociales que ha habido y que ha salido con estallidos sociales, valga la redundancia, tiene que ver con un ataque a los ahorristas de la clase media, porque desde que asumió Milei a esta parte, hay una clase social, hay una clase trabajadora que salió siempre y que peleó siempre y que no apuesta al estallido porque sabe que los muertos los ponemos nosotros, pero sí apuesta a una discusión y una lucha por una vida más justa para todos. Creo que lo que decimos que nos falta es justamente lo que tratan de invisibilizar todo el tiempo, que es la carencia de un sector muy amplio que tiene que ver con más del 40% de la sociedad argentina, que ya está en la calle, que ya la está peleando. Los movimientos sociales, que fue estigmatizada, que creo que hubo un buen trabajo de los medios como para que hoy un trabajador piense que el que no tiene laburo y el Estado le da una ayuda, está mal, es un vago, y ese mismo trabajador piensa que la plata que se pide en el fondo sea para pagar deuda, está bien, o para dejar de subsidiarnos la luz, el gas, los remedios, los viejos, está bien. Creo que hay una confusión que se ha generado antes y que termina en una crisis social que se ve si tocan al bolsillo de los ahorristas, de eso que pueden irse a Brasil todavía, de la gente que tiene un salario que le da cierta protección. Pero después hay un sector muy amplio, por eso insisto con eso,
que ronda más del 40%, que ya está en esa y ya está peleando y viene peleando desde que asumió, porque la veía venir, porque saben cómo avanzan estos gobiernos con los cambios estructurales y que no se va a quedar callado. Lo que hay enfrente, a mí me gustaría que, a diferencia del 2001, haya otra organización atrás de cualquier tipo de transformación que haya de la sociedad. Me parece que en su tiempo fueron captados y organizados todos los dirigentes sociales que han puesto mucho el cuerpo para atravesar el 2001, al punto que muchos han perdido la vida, y se conformó en una sociedad más bien controlada por esos sectores, por esos dirigentes, que una sociedad que vuelve a expresar la rebelión esa que tuvo en el 2001 en cada situación que ha sucedido. Digo, vos fíjate que esos mismos compañeros no fueron capaces de enfrentar el paro del campo con todo lo que había significado en ese momento. No alcanzó a dimensionar lo que fue los avances sobre la reforma laboral en tiempo de Macri. Entonces me parece que lo que tiene que venir tiene que ver con una rebeldía real, donde haya dirigentes que, más allá de preocuparse por ver qué lugar se puede ocupar dentro de la estructura, de la superestructura política, no perder de vista la necesidad que tengan los compañeros que representen. Eso va a ser importante, porque si no vamos a volver a repetir y esto se vuelve a ser cíclico. Claro. Cuando en realidad debería ser con más forma de espiral, ¿no? De ir transformándose desde un lugar a un lugar mejor, y de un lugar mejor a un lugar mucho mejor. Creo que va por ahí lo que se viene. Espero o anhelamos que sea así, si no seguiremos en la calle y resistiendo, como lo venimos haciendo con cada gobierno que tuvimos enfrente. La derecha promueve el individualismo por sobre la cuestión colectiva, la cuestión que entre todos estos lo sacamos adelante. Lo que viene, y esta es una pregunta que tiene que ver con la segunda que te hice, pero también de un análisis más sociológico, tiene que ver con la aparición de un liderazgo, de un nuevo liderazgo, o en realidad, el empuje de las bases, y veremos qué surge después. Yo creo que va a aparecer algún liderazgo. De hecho, se habla mucho de Kicillof como oposición. Bueno, creo que Bregman también tiene una posición diferente, me parece que mucho más amplia ahora, y que también termina siendo una opción. Pero a mí lo que me interesa es que de los lugares donde surge la rebelión, que es del pueblo, de la clase trabajadora, se pueda tomar conciencia sobre el poder que se tiene, y que ese poder no se vende, no se tiene que vender, no se tiene que vender al partido, no se tiene que vender a nada, se tiene que hipotecar en cada lucha, se tiene que reflejar en poner el cuerpo en la calle. Me parece que en estos tiempos es fundamental para dar esa vueltita, hacer ese cambio, y que nos tome más preparados cada vez que la clase política decida tomar ribetes que tienen que ver más con la derecha, con fuerza de arraigo en sostener el sistema financiero, el sistema capitalista financiero. Nos tiene que encontrar parado de otra manera. Si no, no se puede defender ni ideales, mucho menos compañeros, y desde ya que no se puede transformar la realidad de esos compañeros ante este tipo de embate. Nos pasó, insisto, con Milei nos pasó eso, y no fue culpa de los que lo votaron. Hay un sistema político que lo parió a Milei, y eso no tiene tanto que ver con los compañeros que llevaron. Fue opción para el compañero, lo hizo y listo, pero hay un sistema político que lo parió. Entonces, me parece que es importante reconocer ese tipo de cosas, pero me parece que mucho más importante es que los sectores, tanto trabajadores activos, los jubilados, los movimientos sociales, se reconozcan como un poder real en la Argentina y un verdadero poder de cambio. ¿Qué papel están jugando los gobernadores en esta historia? ¿Puyaro, Yarlora, Frigerio o el resto? Me parece que hay una alineación, hay como una división en las alineaciones ahí, cada uno arregla y se salva como puede. Acá en la provincia de Santa Fe, bueno, yo, a mi forma de ver, se alinea tanto con el gobierno de Córdoba y el gobierno de Entre Ríos, se pelean a ver quién es el mejor alumno de Milei en las políticas que lleva adelante. Bueno, de hecho, se demostró a partir del congelamiento del salario de los trabajadores estatales, de los trabajadores de la salud,
el presentismo que se le instala a los docentes, imposibilitando que puedan hacer huelga y que puedan llevar adelante discusiones que tienen que ver nada más que con condiciones y con un salario digno. Bueno, me parece que son de los tres que vos nombraste, los tres que mejor están aprovechando el momento político para avanzar y sobre todo para construir un poder que cualquier cosa que venga no se corra tanto de la derecha, y eso es un problema para la clase, es un problema gravísimo. En esta cuestión regional, ¿no lo ves a un Kicillof influyendo con estos gobernadores? Mirá, yo creo que puede hacer algo diferente. Hasta ahora sostuvo su provincia, y voy a tratar de no hablar de eso porque tampoco conozco tanto, pero bueno, ha tenido reacciones que no tienen que ver con lo popular que puede ser para nosotros. Tener un gobierno que fue que aparezca como opción, un tipo que fue de los últimos, que fue oposición real al poder económico, más allá de que el año pasado condenó la huelga de los docentes. Me parece que en ese sentido puede ser una opción diferente a lo que vemos acá, a lo que nos rodea a nosotros. Uh-huh. Pero siempre, insisto con lo mismo, yo creo que de esto lo que tiene que aparecer es un poder diferente, que es el poder de la clase, que no tenga aspiraciones partidarias, y que permita, dentro de las discusiones y a partir de su fuerza, tener un lugar preponderante en la distribución económica del país, tener un lugar preponderante en la toma de decisiones políticas y legales de un país, porque eso somos. Dios. Se demostró en pandemia, Carlos, que cuando los trabajadores no laburamos se para el mundo. Cuando la clase política no labura no pasa eso. Entonces, creo que me parece que desde los sindicatos tenemos que ser muy funcionales al sindicalismo, funcionales a los compañeros y llevar a la fábrica, llevar a los lugares de trabajo la discusión política y discutir mucha política, que es lo que nos han apagado básicamente con los 90 muy fuertes, bueno, ni hablar de la dictadura. Este gobierno creo que va por el mismo camino, esto de ensuciar una política que ellos la ejercen, claro, pero que evitan o tratan de evitar de que la gente hable de política. Y la gente tiene que hablar de política porque política hacemos todos los días. ¿Es a la justicia o en un sector de la justicia un aliado que le empieza a poner freno a algunas actitudes o DNU del gobierno nacional, como por ejemplo esto de algunas actividades no declararlas esenciales para que justamente después no puedan hacer huelga o no puedan reclamar por los derechos, ¿no? Sí. La otra muestra de eso es del miedo que le tienen a la clase trabajadora, es el intento permanente, porque lo hicieron con el decreto cuando asumieron y ahora lo volvieron a intentar hacer, cercenar el derecho a huelga. Ahora sería importantísimo que la clase trabajadora y los dirigentes sindicales de más alto rango entiendan que esa es la herramienta nuestra. Nosotros siempre decimos que cuando hay consenso, seguramente perdemos nosotros. Es muy difícil que desde los sectores de poder te den algo gratuitamente. Entonces, cuando hay consenso, hay algún tipo de derrota, si se quiere, ideológica o física de la clase trabajadora. Por eso vienen por ese derecho. Porque los que pueden ejercerla y la ejercen han podido y han demostrado que la realidad de sus sectores se transforma. Pero se transforma a partir de una lucha que le saca algo al poder real y se lo queda. No le pide que le den lo que le sobra. A eso me refiero. Y creo que por eso insisten tanto con esa historia de que no se puede hacer huelga, que es ilegal, que los bloqueos, que en realidad lo que están tratando de evitar es que nos terminemos de dar cuenta de una vez por todas que si nosotros no ponemos nuestra mano a funcionar, no existirían más los ricos. Ahora, ¿es un capricho para ser alumno obediente del Fondo Monetario Internacional? Digo, o insistir con la flexibilización, ponerle pisar al compañero, porque digo, vimos que
el poquito que podían aumentarle a los jubilados impactaba en el 0,016 del PBI o nada. Sin embargo, han volteado esta pequeña modificación que le iba a cambiar un poquito el ingreso a los jubilados. Vuelvo a la pregunta. Esto de ir contra los trabajadores, ¿es para mostrarse como alumnos obedientes del Fondo Monetario? Porque ¿cuánto cambia? ¿Cuánto cambian las inversiones? Ya vimos que el RIGI, yo la verdad que yo no veo la lluvia de inversiones como prometía Macri. Digo, empresas entrando al país, la verdad que no ha cambiado nada. No sé si puedo contar una empresa, por ahí sí, de Verso, de Pico, que en San Juan, que en La Rioja, pero la verdad que haya cambiado una microeconomía, no, hasta ahora no ha ocurrido. No, mira, la primera pregunta que vos me hacés, se me vino a la cabeza los talleres de Bacena. Yo no creo que quieran ser los mejores alumnos del FMI. Yo creo que es un deseo de la aristocracia argentina, del sector más pudiente. Así que hijo de puta, entonces. Del poder económico. Claro. Lo que quieren es tener a la clase trabajadora esclavizada, claro. Básicamente esclavizada, y a sectores vulnerables como son los jubilados, como son los sectores sociales a donde no tienen proyecciones laborales, que se manejan con cooperativas, es aplastarlo hasta entender o hasta su desaparición, porque son una verdadera carga para ellos. Yo creo que hay un odio de clase que nosotros no llegamos a dimensionar de parte de los que más tienen, que son pocos, por sobre los que menos tienen, que somos muchos. Por eso te digo, se me viene a la cabeza la metralla de los talleres de Bacena. Y con respecto a las creo que lo otro es todo circo. El RIGI, digo, si no hay una posibilidad de pensar una matriz productiva diferente, en donde haya, y eso ya te lo digo por mi sector, porque es el sector que yo conozco, una ampliación de la siembra para poder desarrollar mejor la industrialización de la soja, del maíz, del trigo, la exportación de harina, la exportación de aceite. Es muy difícil que el RIGI pueda llegar a tener éxito si lo que tenés que venir a hacer acá es a importar. Me parece que es más circo, ni siquiera es un ataque contra la clase empresaria, y que eso sí tiene que ver con una muestra para el FMI, más allá de los ajustes que se puedan hacer. Uh-huh. Marco, ustedes como movimiento gremial, ¿cómo están con el tema paritaria, con el tema Mirá, nosotros cerramos fue allá por mayo, creo que fue finales de mayo, principio de mayo cerramos la paritaria, el 9 de abril, el 10 de abril fue el paro nacional, el 9 de abril cerramos la paritaria aceitera, con una progresión de 3 meses, que el salario arrancaba en 1.700.000 y a julio pasaba a ser 1.870.000. Y la semana pasada, hace 15 días, el sector de desmotadores, que es el otro sector que está dentro de la federación, cerró una paritaria que lleva el salario de motador del país a 1.300.000 la categoría inicial, lo cual fue verdaderamente es un gran logro para el sector, porque hay que recordar que es un sector que trabaja 6 meses al año. Uh-huh. El sector algodonero es temporario, pero bueno, viene mejorando sus condiciones a paso agigantado, porque ya están discutiendo salud dentro de las algodoneras, ahora van acomodando el salario, están cada vez más cerca del salario mínimo vital que promovemos nosotros, y que es importantísimo para demostrar sobre todo que si el deseo de lucha y el objetivo está claro, van para adelante, se logran las cosas. Siempre con la única herramienta que tenemos nosotros, pues los compañeros de motadores han llevado adelante huelga, y insisto con lo mismo, en un tiempo en donde todavía la producción no estaba en su máximo. Y han ido ganando en condiciones, en lugares en donde se producía 2 o 3 meses al año, hoy se llega a 8 meses, y son lugares, no es Rosario, no es capital, son lugares más alejados, son lugares en donde la idiosincrasia del trabajador es otra. Pero bueno, me parece que fue un logro enorme que los compañeros de motadores hayan logrado eso. Esa es nuestra situación salarial hoy. Ellos tienen una revisión a partir de julio,
los demotadores, y nosotros quedamos en reunirnos en septiembre, de acuerdo a lo que indique nuestro pedido sobre el mínimo vital y móvil. Tenemos un minutito. ¿Tuvieron un congreso hace poquito? Tuvimos un plenario delegado muy interesante, con mucho debate sobre política exterior, sobre economía, y sobre todo sobre el rol del sujeto de lucha hoy en esta realidad. La verdad que, y con la salud y la seguridad como instrumento también. La verdad que los compañeros se fueron muy contentos, se juntaron más de 140 delegados de todo el país, hubo mucho debate y la verdad que se fueron con herramientas, con muchas herramientas nuevas, además por supuesto de que hemos convocado y hemos tenido la suerte de que nos acompañen dirigentes como el Rodi Aguiar de ATE, Moreira de Ceramistas, que también es un sector que viene complicado con esto de la importación, los compañeros de SUTEF, que son los compañeros de los docentes del sur de Ushuaia, previo al gran conflicto de Ushuaia. Palazzo mismo fue a acompañarnos en el plenario, los compañeros de San Lorenzo participaron. Fue un plenario realmente muy interesante. Próximamente, el 22 de julio, vamos a hacer el segundo Congreso de Salud Laboral, que lo organiza siempre el Sindicato de Rosario, que va a ser en General Lago, inaugurando un auditorio para 180 personas, con un salón abajo, que seguramente lo vamos a invitar para que lo vayan a conocer, como una empanadita. Ahí estaremos. Allá. Claro, de comida, los periodistas, ahí estamos firmes. Y bueno, así que nada, vamos a seguir trabajando en la unidad, vamos a seguir trabajando en intentar transformar la realidad de los compañeros nuestros, uniendo sectores, como tiene que ser una salida hoy. Tenemos en vista un plenario intersindical que lo tenemos que llevar adelante como para tomar definiciones que estén a la altura de lo que significa hoy ser un dirigente sindical en la ciudad de Rosario, que tiene una historia enorme de lucha, del rosariazo y de muchas otras luchas, y de dirigentes sociales que han puesto mucho del cuerpo. Entonces, parece que tenemos que avanzar sobre eso. Tenemos que concretar a partir de eso, tenemos que materializar la lucha y tratar de transformar en la realidad a todos los trabajadores de Santa Fe. Marco, gracias como siempre. Y estaremos ahí en la inauguración. Por supuesto que lo esperamos, que vayan, y como siempre van, son muy recatados para comer, así que no hay que darle tanto de comer. Ya venimos.